Hoy nos metemos de lleno en el renting de maquinaria, pero el que se hace entre empresas, el B2B, aquí en España. Tenemos un informe delante, ¿eh? Bastante completo. Blindaje legal y estratégico del renting B2B en España. Y la idea es, bueno, sacarle todo el jugo a esto. Ver cómo proteger el negocio legalmente, cómo calcular las cuotas para que sea rentable, vamos. Y también cómo asegurar que esas promesas, como lo de cambiarte la máquina rápido si se avería, sean de verdad posibles. En resumen, cómo montar un renting que sea una fortaleza, ¿no? Legal, financiera y que funcione bien. A ver qué descubrimos. Exacto. Es que es un equilibrio delicado, ¿eh? Tienes activos caros, la relación con el cliente, normativas que cumplir, fiscales, legales y, claro, ganar dinero. Yo empezaría por lo legal, que suele ser donde primero saltan las chispas. Vale. Y según esto que tenemos, un punto caliente típico es: la máquina se rompe. ¿Desgaste normal o mal uso del cliente? Ahí parece que hay muchas discusiones y pérdidas. Totalmente. Es el gran clásico. Y fíjate, aunque el Código Civil, el 1563, parece ayudar al que alquila, al arrendador, porque presume la culpa del cliente, la realidad en los tribunales es otra. Los jueces dicen, no. Usted, empresa de renting, demuestre que el daño no es simple desgaste y que es culpa del cliente. El uso normal, el desgaste por trabajar, eso corre de tu cuenta como arrendador. Es coste del negocio. Vaya palo. O sea, que te toca a ti probarlo. Eso lo cambia todo. ¿Y cómo defines esa línea? ¿Dónde acaba el desgaste y empieza la negligencia? Para que no sea la palabra de uno contra la del otro. Pues ahí la clave es objetividad y que el contrato sea cristalino. Las estrategias que mejor funcionan, según el informe, son básicamente dos. Primero, definir muy bien en el contrato qué es negligencia. No vale con decirlo en general, hay que meter un manual de uso como anexo, pero uno detallado, horas máximas, usos prohibidos, límites de carga, qué mantenimiento básico le toca al cliente, limpiar filtros, mirar niveles, avisar si salta una luz y una lista, ¿sabes? Una lista clara de cosas que son negligencia sí o sí. Seguir usando la máquina con un aviso encendido, echarle el combustible que no es, hacerle modificaciones, ejemplos concretos. Vale, definirlo bien. ¿Y la segunda estrategia? Pruebas. Mecanismos para tener pruebas sólidas. Aquí lo fundamental son las actas de entrega y devolución. Tienen que ser súper detalladas, con checklists, fotos, vídeos si hace falta, con fecha, del estado al principio y al final. ¿Y la firma de los dos? Importantísimo eso de la firma, claro. Y si el cliente no quiere firmar la de devolución, anotarlo, que quede constancia. Para daños gordos, prever en contrato usar un perito independiente, incluso poner que si el perito dice que es culpa del cliente, paga él la peritación. Eso quita muchas ganas de discutir por discutir. Buena idea esa. Y hoy en día, la telemetría. Si la máquina registra horas, temperaturas, errores, sobrecargas, incluir una cláusula para poder usar esos datos como prueba. Es oro para ser objetivos. Entendido. Pruebas, pruebas y más pruebas. Pero, ¿y si el cliente no daña nada pero quiere irse antes de tiempo o no devuelve la máquina? Las penalizaciones son clave ahí, ¿no? Pero ojo, hay que diseñarlas bien. Para la cancelación anticipada, lo más seguro es un porcentaje de las cuotas que faltan, un 30, un 40, un 50%, y justificarlo bien. Es para compensar lo que dejas de ganar, el lucro cesante y los costes de parar todo. No es cobrarle todo el contrato. Poner una cantidad fija muy alta. Es más fácil que un juez diga que es demasiado. Vale, un porcentaje de lo que queda. Eso es. Aunque entre empresas se respeta mucho lo firmado, el Supremo sí puede tumbar cláusulas si son extraordinariamente desproporcionadas. Hay una sentencia famosa que anuló una penalización que era un porcentaje altísimo del precio de compra de la máquina. Claro, el arrendador ya la había recuperado, podía volver a alquilarla. La lección es, la penalización tiene que ver con las rentas perdidas, no con el valor total de la máquina. Tiene lógica. ¿Y si no la devuelve? Hay también penalización, claro. Por ejemplo, el triple de la tarifa diaria. Pero es importante cómo la llamas. Indemnización por indisponibilidad del activo. Porque esa máquina no la puedes alquilar a otro, ¿entiendes? No es una renta que sigue. Vale, el nombre importa. Y aunque esté en contrato, puede un juez decir, esta penalización es mucho, y bajarla.
Sí, el Código Civil en 1154 les da esa opción si la obligación se cumplió en parte, pero el Supremo ha dicho que cuidado con eso, ¿eh? Sobre todo si el incumplimiento es total, como irse antes de tiempo, y la cláusula se puso justo para eso. Para intentar blindarla hay que escribirla diciendo claramente que es para ese caso y que las partes acuerdan que no se moderará judicialmente, y justificarla como una estimación razonable de los daños, pactada entre ambos, una cláusula de liquidación de daños, no una multa porque sí. Entendido. Contrato bien atado. Pero pongámonos en lo peor. El cliente deja de pagar y encima se queda con la máquina. No la devuelve. ¿Cómo la recuperas rápido y legalmente? Aquí el protocolo es vital. Hay que seguirlo paso a paso. Lo primerísimo, un requerimiento formal fehaciente. Vamos, un burofax con acuse de recibo y certificado de texto. En él le reclamas la deuda, le dices que das por resuelto el contrato por impago y le exiges la devolución ya. Le das un plazo corto, 48 horas, por ejemplo. El burofax es clave entonces. Fundamental. Porque desde que lo recibe, si no devuelve, su posesión de la máquina ya es ilegal, indebida. ¿Y a partir de ahí qué? Pues tienes la vía civil. Reclamar la pasta con un monitorio o un juicio verbal. Y pedir al juez que ordene la devolución de la máquina, eso se hace en un juicio verbal específico, parecido a un desahucio. Pero, ojo, importantísimo, tú como empresa de renting nunca puedes ir a por la máquina por tu cuenta. Necesitas la orden del juez sí o sí. Nada de recuperarla a las bravas. Nada. Te meterías en un lío. Pero aquí viene lo interesante que dice el informe, la vía penal. Si después del burofax el cliente sigue sin devolver la máquina, puede estar cometiendo un delito de apropiación indebida. Está en el Código Penal, artículo 253. Un delito, sí. Necesitas probar el contrato que tenía que devolverla, que se negó a hacerlo. El burofax es la prueba clave de esto. Y el perjuicio que te causa. Poner una denuncia penal es una herramienta de presión muy fuerte. La amenaza de ir a juicio penal, de posibles antecedentes, incluso cárcel, suele hacer que la máquina aparezca mucho más rápido que esperando al juez civil. Vaya. Se recomienda usarla a la vez que la vía civil, sobre todo si el cliente se esconde, oculta la máquina, te da largas. Es un acelerón importante. Interesante esa doble vía. Vale, recuperamos la máquina. Pero, ¿y si el problema es que el cliente tiene deudas con otros y le quieren embargar tus máquinas pensando que son suyas, o entra en concurso de acreedores? ¿Cómo proteges tu propiedad? Ahí, la medida clave, y el informe insiste muchísimo, es inscribir el contrato de renting en el Registro de Bienes Muebles, RBM. El RBM. Eso es obligatorio. No, la ley no obliga, pero no hacerlo es jugársela muchísimo. Es un riesgo tonto. ¿Y por qué es tan importante? Porque la inscripción hace pública que esa máquina es tuya, de la empresa de renting. Y esa publicidad funciona frente a todos, erga omnes. Si viene un acreedor del cliente y quiere embargarla, tú enseñas el certificado del RBM y se acabó. El embargo se para. Ah, vale. Te evita problemas. Claro. Sin inscribir, tendrías que meterte en un juicio que se llama tercería de dominio. Ir a un pleito de otro a decir, que eso es mío. Un follón y un gasto que te ahorras con el registro. Ya veo. ¿Y en concurso de acreedores? Igual. La inscripción facilita muchísimo separar tu máquina de la masa concursal, o sea que no se la queden para pagar a otros. Dado lo poco que cuesta inscribir y lo mucho que protege, debería ser política de empresa sí o sí. ¿Y qué pasa con el contrato si hay concurso? Pues el administrador concursal decide. Puedes seguir con el renting y entonces las cuotas que se generen después del concurso se cobran con preferencia. O puedes resolver el contrato y entonces recuperas la máquina. Las cuotas que te debían de antes, esas suelen ser crédito ordinario, o sea, difícil cobrar. Por eso hay que moverse rápido si hay impagos. Entendido. Blindaje legal y registral cubierto. Pero claro, un contrato perfecto no vale si los números no salen o si te pilla Hacienda. Hablemos de la parte financiera y fiscal. Parece que algo tan simple como ofrecer comprar la máquina al final puede ser una bomba fiscal para el cliente, ¿no? Es un punto crítico, sí. Hacienda tiene muy clara la diferencia entre renting, que es alquiler operativo, y leasing, que es alquiler financiero. Vale. ¿Cuál es la diferencia clave para ellos? Para el cliente, el renting es un gasto puro. Se deduce el 100% del IVA y el 100% de la cuota como gasto en sociedades o IRPF. La máquina no es suya, no está en su balance.
El leasing, en cambio, es una forma de financiar la compra. Siempre tiene opción de compra al final por un valor residual. El cliente sí mete la máquina en su balance, deduce intereses y la amortiza, a veces más rápido fiscalmente si cumple condiciones, como durar al menos 2 años. Y Hacienda mira. ¿Qué? Mira si en realidad le estás vendiendo la máquina poco a poco. Si le transfieres los riesgos y beneficios de ser propietario, una opción de compra con un valor muy bajo o fijado desde el principio, eso es una señal de alarma. Podrían decir que no es renting, sino leasing o venta a plazos encubierta. Ajá. Y el informe lo dice clarísimo. Mucho cuidado con ofrecer descontar parte de las cuotas del precio final. Eso es. Una pistola humeante, como dicen. Hacienda casi seguro que te recalifica la operación. ¿Y qué pasa si la recalifica? Pues que tu cliente pierde la gran ventaja del renting. Ya no puede deducir toda la cuota como gasto. Le pueden hacer una inspección y reclamarle mucho dinero. Un problema gordo. Vaya lío. Entonces, si le quiero dar la opción de comprarla al final, ¿cómo lo hago sin meternos en problemas fiscales? La única forma segura, según esto, es nada de opción de compra formal en el contrato de renting. Cero. Ni valor residual, ni nada parecido. Si acaso, una cláusula que diga algo como una vez acabe el contrato y se devuelva la máquina, el cliente podrá mostrar interés en comprarla. Y entonces la empresa de renting, si quiere, le hará una oferta. Pero una oferta nueva, independiente, por el valor justo de mercado de la máquina en ese momento. Así es una venta distinta, no parte del renting. Proteger esto es proteger el valor para el cliente. Vale, clarísimo. La venta, si se hace, totalmente aparte y a valor de mercado. Ahora, calcular la cuota no es solo dividir el precio, ¿verdad? Sobre todo si da servicios como mantenimiento o la sustitución rápida. ¿Qué entra ahí? Hacer un cálculo simple es ir a pérdidas seguro. Hay que meter varias cosas en la coctelera, sí. Primero, el coste base de la máquina, que incluye la amortización, coste de compra más puesta a punto, menos lo que esperas que valga al final, el famoso valor residual, que hay que estimarlo bien, dividido por los meses. También los costes financieros, si pediste un préstamo para comprarla. Y una parte de gastos generales, seguros, impuestos de la máquina, administración. Vale, el coste de tener la máquina. ¿Qué más? Segundo, los costes del mantenimiento, el preventivo, el programado. Piezas, mano de obra, viajes, hay que estimarlo. Y súper importante, una provisión para el correctivo, para las averías. Tienes que guardar un colchón de dinero como un autoseguro basado en cuánto suelen fallar esas máquinas y cuánto cuesta arreglarlas. Si no haces esto, una avería gorda te puede destrozar el margen. Entiendo. Como un fondo para imprevistos. Exacto. Y tercero, algo que a veces se olvida, el coste del SLA, del acuerdo de servicio. Si prometes sustitución en 48 horas, eso cuesta dinero. Claro, no es gratis esa rapidez. Para nada. Tienes que calcular el coste de tener máquinas paradas de reserva, capital inmovilizado, los portés urgentes y una prima de riesgo por si no cumples y tienes que pagar penalizaciones o por si se te averían varias a la vez. El informe dice que un SLA rápido puede justificar subir la cuota un 15%, un 25%. Hay que calcularlo bien y ser transparente. Si no, es un agujero negro financiero. Entendido. Ese SLA de 48 horas suena genial para vender, pero tiene que ser un lío organizarlo. ¿Cómo lo defines bien en el contrato para que no haya dudas de si has cumplido o no? Exige mucho, sí, pero se puede hacer si las reglas están clarísimas. El contrato tiene que decir cuándo empieza a contar el tiempo, solo cuando te avisan formalmente, por el canal que has dicho, email, portal, y en el horario pactado, laborables de 9 a 6, por ejemplo. Si te avisan un sábado, el reloj empieza el lunes. Vale, el inicio claro. ¿Cuándo se para el reloj? Si necesitas algo del cliente y no te lo da, o si no te deja entrar a cambiar la máquina, el tiempo se pausa. Ajá. ¿Qué significa cumplir? El plazo se cumple cuando la máquina de sustitución está allí, en casa del cliente, lista para usarse, no cuando arregles la suya. Importante ese matiz. Y que no cubre casos de fuerza mayor, huelgas, inundaciones, si la avería es por negligencia del cliente, volvemos a eso, o en zonas geográficas especiales, islas, sitios remotos, donde el plazo podría ser mayor, 72 horas, por ejemplo. Todo eso bien listado. Definirlo todo al detalle, vamos. Y para evitar usar el SLA, el mantenimiento preventivo es la clave. Pero claro,
El cliente no querrá parar la máquina. Pues el contrato tiene que obligarle a colaborar. Poner claro que tiene que dar acceso para los mantenimientos programados, avisándole con tiempo, claro, que tiene que decirte las horas de uso o dejarte monitorizarlas si tiene telemetría, para que tú planifiques bien. ¿Y si aún así pone pegas? Pues aquí viene la parte inteligente, que sugiere el análisis. Atar la colaboración al servicio. Poner una cláusula que diga, si el cliente retrasa o impide el mantenimiento sin justificación, más de 2 veces, por ejemplo, la empresa de renting puede 1. Suspender el SLA de 48 horas hasta que se haga el mantenimiento y 2. Si luego hay una avería por esa falta de mantenimiento, no cubrirla gratis. Ah, eso sí que motiva a colaborar, ¿eh? Exacto. Alinear intereses. Muy bien. Y llegamos al final del ciclo, la devolución. ¿Cómo evitamos la pelea por los arañazos, los golpes, el pan nuestro de cada día, me imagino? Pues copiando a los mejores. Las empresas de renting de coches con un acta de devolución súper estandarizada y rigurosa. Un checklist detallado, identificar la máquina, revisar cada componente, conforme, desgaste normal, dañado, falta, el estado por fuera, marcando en un dibujo dónde están los golpes, la limpieza, si están los accesorios, la documentación, medir lo medible, como los neumáticos, Un parte completo, vamos. completo y gráfico. Fotos o vídeos de cada cosa que anotes. Y lo más importante, la firma de los dos allí mismo, el técnico y el cliente, que firmen reconociendo ese estado. ¿Y si no quiere firmar? Lo anotas, el cliente se niega a firmar. Ese papel firmado tiene un valor probatorio brutal y te quita el 90% de las discusiones después. Vale. Procesos internos claros y robustos. Ahora miremos fuera. ¿Cómo se posiciona este negocio en España? ¿Solo hay sitio para el renting de siempre, el de largo plazo? Pues el informe habla del renting flexible, que es justo lo contrario. Contratos cortos, a veces mes a mes, sin penalización por irte pronto, solo avisando un poco antes y pudiendo cambiar de máquina. Suena bien para el cliente. Claro, llegas a clientes con necesidades puntuales, construcción por obra, eventos, campañas agrícolas, startups, les cobras más caro, un premium por esa flexibilidad. ¿Y te diferencias? ¿Y las pegas? Pues que tus ingresos son impredecibles. La depreciación de las máquinas es más difícil de gestionar porque rotan mucho y están paradas a ratos. Y tienes más costes de logística, de inspecciones, de desgaste. Es más caro de operar. Entonces, ¿es rentable eso? Puede serlo, pero necesitas precios dinámicos, más caros si alquilas menos tiempo, un buen software para gestionar la flota y que nada esté parado sin necesidad, y quizá cobrar un mínimo, como el primer mes siempre, para cubrir costes. Entiendo. Entonces, ¿qué recomienda el informe? ¿Todos a hacer flexible o seguir con lo de siempre? A ver, lo normal en España sigue siendo el renting a plazo fijo. 1, 2, 3, 5 años. Con fianza, con penalizaciones. La flexibilidad es más un nicho, un argumento de venta para algunos. Por eso la recomendación principal es un modelo híbrido, tener las dos cosas. ¿Cómo sería eso? Pues tener un producto renting fijo o long term, para clientes estables enfocado en ser barato. Te da ingresos estables. Y otro producto renting flexible o project-based para necesidades cortas o variables, más caro, enfocado en la agilidad. Vale, ofrecer las dos opciones. Exacto. Y lo más importante, sea fijo o flexible, vender el SLA, la garantía de servicio rápido, como tu gran diferencia. No competir solo en precio, vender continuidad operativa. Si cumples de verdad con esas 48 horas, eso justifica pagar más, fideliza al cliente y te hace destacar. Competir en servicio, no solo en precio. Bueno, pues creo que hemos tocado todos los palos, ¿eh? Desde cómo atar bien los contratos contra daños, impagos, cancelaciones. Luego, afinar los números, ojo a la fiscalidad, ojo al coste del SLA. Después, asegurar que todo funcione. Cumplir el SLA, que el cliente colabore con el mantenimiento. Y al final, la estrategia de mercado. Ese modelo híbrido y el servicio por bandera. Ha sido bastante completo. Sí, la verdad es que si hay que sacar una conclusión gorda de todo esto, es la interconexión de todo. El éxito aquí es alinear la parte legal con la financiera y con la operativa.
Cada cláusula necesita un proceso detrás, y cada proceso tiene que reforzar lo legal y lo financiero. No puedes mirar solo una parte, ¿sabes? Todo va junto. Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final que se me ocurre escuchándote, si ya usamos la telemetría para probar el uso, para planificar mantenimientos, y si sabemos que lo que más le duele al cliente es tener la máquina parada, ¿el siguiente paso no sería usar esos datos para predecir cuándo va a fallar? ¿Para arreglarla antes de que se rompa? ¿Convertir el SLA de ser reactivo a ser predictivo? No sé, ahí lo dejo. Pues fíjate, es una idea muy potente, ¿eh? El mantenimiento predictivo basado en datos podría ser el siguiente gran salto en este sector. Daría para otra charla entera. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado. A ti, un placer.